Colosenses capítulo 1, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Luego que ya hemos avanzado con los primeros 14 versículos en las últimas reuniones, en donde nuestro tema ha sido, ¿cuál ha sido nuestro tema? Si alguien lo recuerda, el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Bien? No vamos a hacer un resumen para no gastar tiempo en el resumen. Hoy día vamos a avanzar a esta segunda sección de Colosenses. Cuando uno separa en secciones es porque el apóstol Pablo, o quien quiera que haya escrito la epístola, Pedro, Pablo o Juan, cuando redactó su enseñanza, va cambiando de temas, va girando. Pero esos cambios de temas no son nunca bruscos, siempre están conectados entre ellos. ¿Bien? Por eso decimos que vamos a leer una sección que es versículo 15 al versículo 23. ¿Bien? Dice así. Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, nosotros estuvimos viendo acerca de los primeros 14 versículos de esta carta. Estuvimos viendo que el apóstol Pablo oraba y le daba gracias a Dios. Oraba y le daba gracias a Dios por los hermanos de Colosas. Y al darle gracias también le pedía por los hermanos de Colosas. ¿Y qué es lo que le pedía? Le pedía a Dios que llenara a los hermanos de Colosas ¿de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad. Y eso lo hacía con un propósito. ¿Cuál era el propósito de que él quería que los hermanos de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Mire, lea el versículo 10. El propósito de conocer la voluntad de Dios es este. Si ese propósito no se cumple, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios no tiene sentido. Versículo 10, ¿qué dice? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, para que andéis. Y esta expresión es como el centro, la base de toda esta primera sección, hasta casi el final del capítulo 1, por decirlo de alguna manera. Que anden conforme o como es digno del Señor. Es un llamado que el apóstol Pablo le hace
creyentes en Colosas y a través de los hermanos de Colosas, a todos los creyentes de todos los tiempos, a que aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador se den cuenta de su responsabilidad de andar como es digno del Señor. Digno del Señor. Y de ahí para adelante, desde esa expresión hacia adelante, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, Pablo empieza a presentarnos a este Señor. Empieza a hablarnos de este Señor, como es digno del Señor. ¿Y por qué tenemos que andar como es digno del Señor? ¿Quién es este Señor? Y por eso, dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y a dónde nos trasladó? Al reino. ¿A cuál reino? De su amado Hijo, ¿cierto? Al reino de su amado Hijo. Nuevamente habla de este Señor, pero ahora lo presenta con otras palabras. ¿Cómo le dice? Amado Hijo. Pero además habla de un reino y que nosotros hemos sido trasladados. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, un poder de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino. Es decir, nos ha sacado de un poder. ¿Cuál poder? De las tinieblas. Y nos ha llevado al reino, a un reinado, a un imperio, por decirlo de alguna manera, en donde en la cabeza de ese imperio es un rey. ¿Y quién es ese rey? Jesucristo. Al reino de su amado Hijo. El amado Hijo de Dios. Y eso, esa expresión, el amado Hijo, como que nos huele, nos recuerda cuando el Señor, cuando Dios se refirió a su Hijo diciendo, este es mi Hijo amado, ¿no? En Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y entonces Pablo nos dice, anden como es digno del Señor. Porque ahora ustedes desde el momento en que se convirtieron a Cristo, desde ese momento fueron desgajados, fueron sacados de las tinieblas en las cuales ustedes andaban y Dios los trasladó, los puso, los instaló en el reino. Pero este reino no es el reino de un típico emperador, de un típico tirano, es el reino del amado Hijo de Dios. Y dice el versículo 14, en quién, cuando uno dice en quién, se está refiriendo a alguien, ¿cierto? ¿A quién se está refiriendo aquí? Cuando dice en quién, al Señor Jesús. Dice, en quién, en el Señor Jesús, tenemos redención. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha liberado, nos ha dado vida, el perdón de pecados. Y el versículo 15, que es nuestra sección, y hoy día solamente veremos una introducción, no entraremos en los detalles. Este versículo 15 comienza diciendo así también, Él es, o más literalmente, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Y si ustedes se fijan en todos estos versículos, hay dos palabras que se repiten mucho. ¿Quién las notó? Las dos palabras que se repiten mucho. La pregunta que vamos a hacer en Colosenses 1.15 es ¿cuáles son las dos palabras que más se repiten en la sección que vamos a leer? ¿Ok? Colosenses 1.15. Dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Perdón, los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien. Ok. ¿Algún voluntario? ¿Ah? 12 veces, dice, están dando una pista por ahí atrás. Muy bien. Hermana Verónica, diga. Él. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Esas son las 12 veces, Ale? Bien, ok. Él. Ok. Y antes de ir a la segunda palabra, él. ¿A quién se refiere él? Jesús, el Hijo, ¿sí? Es decir, definitivamente este pasaje, ¿quién es el protagonista? Jesucristo, ¿cierto? El Señor. Porque 12 veces se ocupa este artículo él para referirse a él. Es decir, como que el apóstol Pablo quería que te fijaras en Cristo. Ahora, ¿por qué razón el apóstol Pablo quería fijarse en Cristo? Saben ustedes que hay quienes dicen, porque cuando miran el texto original, toda esta sección está escrita como si fuera un poema, sobre todo entre el versículo 15 hasta el versículo 20. Está escrito como si fuera un poema, así como si tuviera una prosa. Está como listo para hacer un himno. ¿Se entiende? Ahora, más allá, se han escrito muchos libros si es un himno o no es un himno, ¿eh? Pero más allá si es un himno o no es un himno, lo que sí Pablo quería decirnos es que quería hablarnos de Cristo. Porque 12 veces está el artículo él para hablarnos de Jesucristo. Ahora, cuando Pablo estuvo los 14 primeros versículos que ya terminamos de ver la semana pasada, él nos habló mucho, el apóstol Pablo nos habló mucho de que los creyentes debíamos andar en la voluntad de Dios, que los creyentes debíamos ser buscadores del conocimiento de Dios y que los creyentes teníamos que andar como es digno de ¿quién? Mire cómo dice el versículo 10. ¿Cómo dice? Para que andéis como es digno de ¿quién? Del Señor. Ahora, cuando hablamos del Señor, puede ocurrir un problema. Porque acercamos tanto a nuestro lenguaje y a nuestra persona al Señor Jesús, que puede ocurrir el problema que creamos que el Señor Jesús es como un amigo nuestro. Un amigo así como espiritual. Como un amigo que tiene superpoderes. Como alguien especial en los cielos. Y lo vemos tan cercano, lo cual es positivo, pero corremos el riesgo de olvidarnos un poquito quién es Él. Corremos el riesgo de olvidarnos un poquito y no ubicarnos de quién es Jesucristo. Y entonces Pablo comienza este versículo 15 a hablarnos de Él. Y la segunda razón por la cual creo que habla tanto de Él es porque hay que tomar las fuerzas y la convicción de que por qué vamos a andar como es digno de Él. ¿Quién es Él? Que yo como creyente debo andar como es digno de Él. ¿Quién es Él? ¿Se entiende? Entonces, Pablo habla repetidamente en estos versículos de Él, de Jesucristo. Estamos en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. ¿Y cuál es la segunda palabra?
¿Alguien la notó? Una es Él. Y hay otra que está como, si no me equivoqué en contar, como 9 o 10 veces. ¿Cuál? Todos y todas. ¿Ah? Todo y todas. Muy bien, esa palabra está repetida muchas veces también. Y siempre referida a Jesucristo. Mire, dice, Él es el primogénito ¿de qué? De toda creación. No de la creación, sino de toda la creación. ¿Qué está tratando de decir con eso? Algo absoluto, algo supremo, algo grandioso. No es de la creación, es para que nos quede claro, es de toda la creación. Mire, el versículo 16, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Para que no quede duda, todas las cosas. En Él, es decir, estando en Cristo fueron creadas todas las cosas. Después dice, versículo 16 al final, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo fue creado en Él, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. ¿Para quién? Para Jesucristo, para el Señor. Aquel que estamos llamados a andar como es digno de Él. Como es digno de Él. Después, mire, dice, y verso 17, y Él es antes de ¿cuántas cosas? De todas las cosas. Y por si acaso, todas las cosas en Él, es decir, que la materia exista, que la luz exista y subsista, que el sol todavía exista, que las estrellas existan, que las plantitas puedan seguir naciendo, que los árboles puedan seguir dando frutos, que los ríos sigan corriendo, que el agua del mar funcione, que los peces existan, que las aves del cielo estén presentes y vuelen, todo subsiste y sigue funcionando gracias a Él. Todas las cosas en Él subsisten. Es decir, aquí no es lo que nos venden de que es la acción del hombre la que va a permitir que el mundo siga viviendo. Que es la acción del hombre si no hacemos algo, el cambio climático y cuánta cosa, ¿cierto? Que puede ser cierto. Pero el hombre persiste en creer que las cosas pueden subsistir gracias a él. Sin embargo, aquí está diciendo que todas las cosas que usted ve y las que no ve subsisten hasta el día de hoy y van a subsistir gracias a Él, en Él. Después dice, y Él, verso 18, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y ahí nuevamente entramos nosotros a la historia. Porque el versículo 10, que estuvimos viendo en detalle por varias reuniones, dice, anden como es digno del Señor. Anden como es digno del Señor. Y entonces aquí dice, Él, que tiene todas estas prerrogativas sobre toda la creación, sobre el mundo visible e invisible, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y termina el versículo 18 diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Es decir, a Dios, uno dice, pero ¿por qué está todo centrado en Cristo? Sí, también Dios es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Está todo centrado en Cristo. Por una razón. Porque a Dios le agradó que fuera así. Punto. A Dios le agradó que toda la revelación que Dios podría hacerle al hombre se concentrara en su Hijo, en Jesucristo. ¿Recuerdan algún versículo de los evangelios que hable sobre que Dios se revela a través del Hijo?
Cuando el Señor dijo que Él es quien revela al Padre, ¿lo recuerdan? Juan 14, también citaron uno por ahí atrás, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, después dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y también le agradó al Padre, verso 20, por medio de Él, reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? Ahí no está hablando la reconciliación del hombre de sus pecados, está hablando la reconciliación de todas las cosas, porque la naturaleza entera, desde el momento de la caída, cayó en desgracia, cayó en maldición. Entonces dice, y por medio de Él reconciliar consigo, con Dios, por medio de Cristo, reconciliar con Dios todas las cosas. Estamos viendo una introducción en este día, solo vamos a ver una introducción, que son comentarios generales, a este pasaje, porque es un pasaje muy extenso, muy amplio y muy profundo, que nos habla de Cristo. Entonces vamos a irnos paso a paso. Y lo primero que estamos haciendo hoy, en esta reunión de hoy, es haciendo una revisión así panorámica de estos versículos, revisando qué es lo que dice, ¿ya? Para que lo entendamos bien. A partir de la próxima reunión vamos a empezar a mirarlo más detalladamente. ¿Okay? Ese es como el resumen, ¿ya? Lo dije al principio. Bueno, verso 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y qué es lo que hizo a través de Cristo? La paz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire, la cruz de Cristo tiene un impacto en toda la creación. A veces nos centramos en lo que nos afecta a nosotros y está bien, porque a nosotros nos salvó. Al creyente le salvó, le perdonó. Pero la cruz de Cristo es un cisma en toda la creación, algo que impactó en toda la creación. Él dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero Pablo no se olvida de nosotros, vuelve a hablarnos de nosotros en el versículo 21. Y dice, no solamente en toda la creación, sino que también hizo algo especial en ustedes, creyentes. Versículo 21. Y a vosotros también, seres humanos, creyentes, convertidos a Cristo, que erais en otro tiempo, recuerde siempre cuando ya nos está hablando de nosotros, el llamado del apóstol Pablo a los Colosenses, que anden como es digno del Señor. ¿Ah? Versículo 10. Pero aquí dice, y a vosotros que erais en otro tiempo, ¿qué es lo que erais? Extraños y enemigos. Por eso dice que haciendo la paz, porque éramos extraños y enemigos. ¿Dónde? Aquí, la mente. Porque la mente es la que maquina el mal. La mente es la que maquina cómo me alejo de Dios. La mente es la que toma las decisiones racionales de vivir lejos de Dios. Y la mente es la que le dice al cuerpo, tradúcelo en obras. Porque le dice así, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Es decir, hay una relación entre lo que tú piensas con lo que tú haces. ¿Ah? Enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Por eso es muy importante cuidar la mente. ¿Ah? Así, de pasadita. ¿Eh? No estamos entrando en el texto, pero sí de pasadita. Por eso es tan importante y el llamado es tan insistente en la Biblia que el creyente cuide su mente, sus pensamientos, de lo que se alimenta, de lo que mira, de lo que lee, de lo que observa, de lo que escucha. La mente es el lugar donde el creyente libra sus primeras batallas de la fe. La mente.
La mente es el lugar donde usted se habla a sí mismo. ¿Sabía? La mente es el lugar donde usted tiene conversaciones con usted mismo. Hace un tiempo vi un video muy cortito, de estos videos interesantes de YouTube, en donde un deportista de estos que hacen mountain bike, pero que se van a los cerros y hacen descenso por lugares complicados, y con acantilados, y van con una GoPro filmándolo todo, ¿lo han visto? ¿Sí? Bueno, mostraron un video cortito, él filmó su caída. Iba en un monte con unos acantilados pero impresionantes por los lados, filmando su descenso, y de repente en un descuido, una curva que no identificó, ¡fum! No salió volando, pero quedó, si este es el acantilado, quedó con la bicicleta así de costado y él acostado así apegado a la montaña. Un paso más y caía derecho para abajo. Y él quedó así, con su casco filmando su bicicleta y el acantilado. Y como estaba con audio, filmó todo y se escuchó todo. Y él comienza a hablarse. Y ahí está cuando uno se habla a su mente. Y él tenía con una pierna agarrada a la bicicleta. Imagínense, esas bicicletas no son baratas, son caras, ¿no? Y la tenía agarrada así. No se le fuera la bicicleta. ¿Ah? Y con la otra mano se agarraba él del cerro. ¿Ah? Como diciendo, las dos cosas son importantes. ¿Ah? Y entonces cuando estaba así, se le ocurrió mirar para abajo y vio que era un acantilado. Ahí no había salvación. ¿Y sabe lo que empezó a decirse? Primero se dijo, ya tranquilo. Empezó a hablarse, tranquilo. Vaya a salir de esta, tranquilo. Ya, se dijo a sí mismo, suelta la bicicleta. Suéltala. Así. Porque él tenía agarrada su bicicleta. Suelta la bicicleta. Suéltala nomás, que se vaya, déjala. Entonces la pierna hizo así. Y soltó la bicicleta y partió para el acantilado para allá abajo. Hizo 1000 tiros. Y con la pierna y con el otro brazo que tenía agarrado la bicicleta empezó a agarrarse él del cerro. Y dijo, ya, ahora trata de girar. Y así empezó a hablarse de los pasos que tenía que seguir dando. La mente se habla a sí misma. Tú te hablas a ti mismo. ¿Recuerdan el Salmo? ¿Cuál Salmo es ese que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Cuál es ese Salmo? Creo que es 42. Vamos a buscar el Salmo 42. Disculpe que me desvíe, pero muy breve esto, ¿eh? Es como la mente se habla a sí misma. Salmo 42. Dice, versículo 1. Mire cómo la mente de este salmista tiene una conversación con su alma. Mira, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, oh Dios, el alma mía. Él identifica su alma clamando por Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Y aquí comienza el diálogo, verso 5. ¿Por qué? Se empieza a hablar él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas delante de mí, o dentro de mí? E instruye a su alma. Le da una instrucción, le enseña, le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es mi salvación y Él es mi Dios. En otras palabras, no te abatas más, alma mía. Espera en Él. Verso 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Y ahí vuelve a hablar con Dios. Deja de hablar con su alma, vuelve a hablar con Dios. Mi alma está batida en mí. Pero le explica a Dios lo que va a hacer racionalmente en su mente para hablarle a su alma. ¿Se fijan? Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán.
Un abismo, dice el verso 7, llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su casa. Todo esto es lo que está recordando este hombre en su mente para hablarle a su alma. Está recordando los hechos grandiosos de Dios. ¿Ah? Y versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Le diré eso? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Se pregunta. ¿Andaré así cabizbajo, deprimido, o pensando que Dios se ha olvidado de mí? Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Pero él le vuelve a hablar a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas, te confundes? ¿Por qué le entra miedo a tu alma? Y la vuelve a instruir. Espera, le habla a su alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es mi salvación y Él es mi Dios. Bien, la mente es el campo de batalla inicial de la fe en una vida de un creyente. Por eso es tan importante que el creyente medite en los hechos grandiosos de Dios. Por eso es tan importante que usted agarre la Biblia y la lea, no como un mantra, no simplemente como una rutina. Ok, que tenga la rutina ya es positivo, pero no simplemente por tener la rutina, sino que usted tome la Biblia, lea un pedacito y medite los hechos grandiosos que están escritos ahí de Dios, los hechos grandiosos de Dios, y procure vincularlos con su vida. Haga el esfuerzo de vincularlos con su vida. Que quede algún registro en su mente. ¿Sabe por qué? Porque su mente, en el momento en que el alma se abate, necesita de dónde agarrarse. Necesita la fe de dónde agarrarse, de los hechos grandiosos de Dios para poder alimentar su alma. ¿Me entiende? Entonces, volviendo a Colosenses, dice, ustedes eran enemigos en vuestra mente. Eran enemigos. Versículo 21. Ahí estamos, ¿eh? Ustedes eran enemigos en su mente. Ya no son enemigos en su mente. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Es decir, no solamente reconcilió consigo todas las cosas del versículo 20, sino que de manera concreta ha reconciliado tu vida con Dios. Ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte de él, para presentaros santos. Y aquí hay una tripleta, que son una misma cosa, pero lo menciona 3 veces. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Delante de quién? De él. Y eso él lo va a hacer. Te va a presentar así delante de él, porque para eso te salvó. Punto. Te salvó para presentarte delante de él de esa manera. Por decirlo de alguna manera, Dios está esperando aquel día en el cual tú te presentes delante de él. Y él te va a mirar de arriba abajo y ¿sabes cómo te va a ver? Santo, irreprensible, sin mancha. Y dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Ese versículo hay que entenderlo bien. No lo vamos a entrar en detalle ahora, estamos haciendo un recorrido rápido, pero sí les adelanto que hay como que pusiera en duda, si en verdad permanecéis fundados, ¿no? Como que pusiera en duda lo de arriba. ¿Ah? Cuando dice para presentaros santos y sin mancha, si en verdad permanecéis fundados. ¿Ah? Y en realidad en el idioma original existen varias maneras de colocar una condición. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Hay formas de colocar una condición en la cual yo aseguro, no pongo en duda,
lo aseguro a través de un sí para decir lo que va a suceder. Les voy a poner un ejemplo más claro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, cierto? Y le dijo así, si eres hijo de Dios, ¿se acuerdan? Di que estas piedras. Pregunto, ¿estaba poniendo en dudas que eres hijo de Dios? No, porque él tenía claro que él era hijo de Dios. No lo estaba poniendo en duda. Pero entonces, ¿por qué se expresa así? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, porque en el griego que hablaban ellos, existe una forma de decir algo poniendo una condición, pero diciendo que esa condición es segura, es certera. Se podría entender así, ya que eres el hijo de Dios, pero lo escriben así, si eres hijo de Dios, ¿entiendes? Pero uno debiera leerlo así, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es la forma condicional en que algunos griegos hablaban. Aquí está esa forma. No es que está diciendo si en verdad permanecen fundados, sino que está diciendo, ya que de verdad ustedes permanecen fundados y firmes en la fe. Es decir, Dios los va a presentar delante de Él, dado que ustedes permanecen firmes y bien fundados. No está poniéndolo como condición. Bien, lo vamos a ver en detalle cuando nos metamos en estos versículos. Bien, hacer una aclaración sobre la primera expresión. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y vamos a dejarlo con esta introducción explicando el concepto de imagen. Cuando Pablo escribe imagen aquí, y lo menciono porque es importante entender cuando dice Dios o Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y uno empieza a preguntarse cosas de la simple lectura. ¿Cómo si Dios es invisible hará una imagen? ¿Se entiende? Lo que es invisible no tiene imagen, porque es invisible. Pero esa pregunta está bien, pero hay que aclararla, porque no es lo que está diciendo ahí. ¿Bien? Lo segundo que uno se puede imaginar es el concepto que uno tiene de imagen, que tampoco es lo que está diciendo aquí. El concepto que uno tiene de imagen es como cuando uno se para delante de un espejo y se mira en el espejo. ¿Y qué es lo que ve en el espejo? Su imagen, mi imagen. Pero esa imagen no soy yo estoy acá, esa es mi imagen. ¿Cierto? Entonces, como que la imagen no soy yo. Entonces, cuando dice Él es la imagen, nos podemos quedar con ¿cuál idea errada, Alex? Del espejo, que Jesucristo es como una proyección de Dios nomás. Como una figurita de Dios nomás. Pero no es Dios. Es un error eso. El texto está diciendo otra cosa. Pero para eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que Pablo entendía por imagen. Debemos entenderla así. Esta palabra manifiesta de manera perfecta lo invisible. Eso es una manifestación visible de lo invisible. La imagen del Dios invisible. Es Jesucristo manifestándose de manera visible a lo invisible. Pero lo manifiesta siendo el mismo Dios. Siendo Él parte de esa cosa que está representando. No es simplemente la imagen, sino que comparte la esencia con aquello que está revelando. Él, que es la imagen, Él es parte misma de aquello que está revelando. Ese es el concepto que tenían de imagen. No es simplemente que usted proyecta con una lucecita y ve una imagen allá. En otras palabras, lo que está diciendo este versículo, Él es la imagen, es que Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. Eso es lo que está diciendo. Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. Jesucristo hace visible al Dios invisible. Por eso es que cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le responde al Señor? Tanto tiempo que estoy entre ustedes
Felipe, y no me has conocido. ¿Ah? ¿Es acaso que Jesús es el Padre? No. Lo que le está diciendo es que Él, Jesucristo, es el que revela de manera visible a la eternidad, a Dios. ¿Entienden? No es que Él es el Padre, Él es el Hijo, pero Él, el Hijo, es el revelador de la eternidad, de Dios en la eternidad. Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, su magnificencia, se hacen visibles en Jesucristo. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. Es el revelador. Y es en ese contexto que estamos llamados a vivir como es digno de ese Señor. Eso es lo que está diciendo. Somos llamados a andar como es digno de ese Señor. Porque tenemos un Señor que es capaz de revelarnos y mostrarnos a Dios. Por eso Pablo le dice, Señor, te pido que los llenes del conocimiento de tu voluntad.